Chasek, muy buenos días y feliz viernes. Gracias, Paula, igualmente. ¿Cómo estás? Bien. Contenta. Con un temazo que nos traes el día de hoy. Un temazo que, pues sí se relaciona muchísimo con el 12 de octubre, con todo lo que ya mencionaste. No solo fue un hallazgo del continente, fue un encuentro de dos culturas que a la vez dieron nacimiento a nuevas subculturas, nuevos mundos. Todo esto que es búsqueda de identidad, reinvención de identidad continuamente, y aunque ya han pasado 500 años, seguimos en las mismas. Ya ha evolucionado, ¿no? Ha evolucionado, pero es que la búsqueda de identidad es algo que nunca cesa, nunca para, ¿no? Y las tribus urbanas justamente nos permiten ver todo este movimiento, cómo nos vamos reconstruyendo, cómo nos vamos inventando. La creencia común es que las crisis de identidad se dan únicamente en la adolescencia y después como si ya quedáramos en una posición estable por el resto de la vida, cosa que muchos desearían, pero no es cierto. No, y que además no es algo tan conocido. Justamente lo que dices es algo muy importante. Creemos que estas tribus se pueden llegar a desarrollar en la época de la adolescencia, ¿no? Cuando estamos generalmente rodeados de ciertos grupos, ¿no? De amigos, en la escuela, de familias, etcétera, ¿no? Y que ahí ya es el único momento en que se pueden desarrollar. Ya más adelante, ¿no? Y ¿cómo podemos identificarlas, Karen? Identificarlas, digo, se entiende a las tribus urbanas, es un término que se acuñó a mitad del siglo pasado y se empleó para identificar estos grupos de jóvenes que eran muy notorios, ¿no? Demasiado. Los hippies, después los punks, metaleros, pequeños grupos que eran muy ruidosos, digamos, ¿no? Entonces, por eso se asociaba inmediatamente con los jóvenes, crisis de identidad. Pero lo curioso y lo maravilloso es que estamos viviendo crisis de identidad a lo largo de la vida. Cada vez que sucede un cambio significativo en tu circunstancia, tienes que reinventarte porque las herramientas que antes te servían para resolver los problemas ya no funcionan, ¿no? Entonces, cada vez que hay un cambio significativo en tu vida, como puede ser la pérdida de un ser querido, puede ser un matrimonio, un divorcio, tener hijos, decidir no tener hijos, cada vez que tomas una resolución de vida, estás entrando a una nueva tribu urbana y estás siendo expulsado de otra tribu urbana, ¿no? O bien estás combinando tribus urbanas. Okay. Puedes seguir perteneciendo a un grupo de metaleros, pero ahora ya también puedes pertenecer al grupo de papás que son expertos en silla de bebé para la camioneta. ¿No? Y que se van desarrollando así, pero yo creo que cuesta un poco de trabajo entenderlo, sobre todo dar ese paso, ¿no? Digo, es a través de la misma toma de decisiones que tiene cada quien, pero ya pertenecer o el hecho de saber que perteneces a otra tribu urbana, yo creo que es un proceso, ¿no? De adaptación por el que pasa el ser humano. Claro, y a veces nos cuesta muchísimo trabajo entender que la única constante es el cambio y que no sobrevive el más fuerte necesariamente, sino sobrevive el que sabe adaptarse o responder a sus nuevas circunstancias. Tiene la capacidad, ¿no? A veces escuchas, ¿no? Sí. Tal tribu urbana está envejeciendo muy mal. Y no es que la tribu urbana esté envejeciendo mal, es que hay muchas personas en esa tribu que no dieron el paso, no se animaron a cambiar a una nueva circunstancia. Entonces, evidentemente que ya se ven fuera del lugar. Pero estamos reinventándonos todo el tiempo y esta creencia de que solamente pertenecen a los jóvenes es una locura. Si tú hoy congregaras en un parque a todas las señoras mayores de 60 años, viudas, que son aficionadas a ir a los casinos en las tardes, encontrarías un grupo verdaderamente homogéneo de personas que comparten una ideología, un código de vestimenta, un lenguaje. Hay una serie de tribus urbanas modernas de lo más curioso. ¿Como cuáles hoy en día? Barbas, ¡Claro! Los amantes de los gatos, perros, los amantes de la comida vegetariana, los amantes de los tenis de imitación producidos en China. Yo creo que algo que comentas, que yo creo que también sería importante resaltar o recalcar dentro de todo este contexto, es que no caer en los extremos, ¿no? Yo creo que sí pertenecer, sí formar parte de, porque así es tu personalidad, ¿no? Porque tu personalidad te lo dice, porque lo quieres ser, ¿no? Pero sin embargo, no caer en esos extremos, ¿no? Que al final, luego, todo extremo, todo exceso es completamente malo y erróneo. El asunto con un extremo es que es inflexible. Exacto. Y nosotros estamos mutando continuamente y además
tienes una identidad personal, pero también tienes muchas identidades colectivas. Exacto. No perteneces únicamente a un grupo, a veces nos apartamos o juzgamos a alguien de otro grupo y en realidad compartimos mucho. O sea, ese nosotros aplica a nosotros los seres humanos, nosotros los latinoamericanos, nosotros los mexicanos. Y después ya puedes irte a grupos, ¿no? Nosotros los amantes de la torta de chilaquil, o nosotros los... de los tacos. De los tacos. Pero es bonito voltear a ver los otros grupos, pero verse a uno mismo y preguntarte, bueno, ¿a qué tribu o tribus pertenezco? Y no soy tan distinto de tal persona, aunque parezca que sí. Tenemos un grupo en común. Tenemos un grupo en común y digo, a pesar de que perteneces a ese grupo, tienes tu propia identidad, ¿no? Claro. Hablas de una identidad personal que caracteriza y diferencia, aunque pertenezcas a un mismo grupo, eres diferente a todos, ¿no? Claro. Eres distinto, pero a la vez luego hay como que una orientación excesiva, Sí. ¿no? A distinguirte y apartarte y aislarte, cuando en realidad compartes más de lo que crees. Podrían ser etapas, hablando específicamente de etapas de la vida, ¿no? Me refiero a la pubertad, la adolescencia, llegar a una madurez. Y entonces, al cambiar de etapa, cambias de tribu automáticamente, ¿cierto? Sí, porque sí, compartes diferentes personalidades, estilos, con diferentes personas de edades pues, diferentes, ¿no? No tiene que ser exactamente la misma, la tuya, ¿no? Pero tu circunstancia cambió y es una Exacto. realidad que o respondes a ese cambio de circunstancia y entonces entras a a esas dinámicas compartidas que sí te sirven, o si no vas a intentar, te vas a dar de topes con la pared intentando resolver una situación con fórmulas que ya no aplican, porque tu circunstancia es distinta, tú eres una persona distinta. Karen, de acuerdo a las tribus que han existido siempre, o quizás que son tribus históricas que nunca podremos olvidar, ¿todavía se conservan algunas actualmente? Sí, yo creo que tenemos legado de las tribus urbanas más antiguas, digo, regresando a ¿Cómo cuáles? el hallazgo del continente. Tenemos muchísimos rasgos, simplemente en México, en la comida, tenemos rasgos indígenas clarísimos, maravillosos. Tú todavía puedes ir a un poblado en Guerrero y conseguir un tamal de elote, bueno, de maíz natural, hecho sin manteca, totalmente, pues, original. Artesanal, ¿no? Sí, la fórmula auténtica. ¿No? Creo que somos particularmente afortunados en y este en México, país. ¿no? Sí. Nada más. Porque digo, no en muchos países se siguen conservando ese tipo de culturas, de tradiciones, de tribus. Y es delicado en este momento y a la vez muy rico, porque la globalización todo el día te está poniendo en posición de conquistado o de conquistador, ¿no? Estás tú entregando a los otros y los otros te están entregando en el mundo. Entonces, creo que se están dando ahorita combinaciones humanas inéditas, muy interesantes. ¿Tú qué consideras que debamos hacer como personas sin perder nuestra identidad, compartiendo también la parte de la identidad colectiva, para conservar estas tribus, seguir conservándolas? Y de verdad sería un orgullo que pasaran los años y seguimos platicando de esto, de se conserva actualmente tradiciones de la cultura indígena y de muchas otras culturas, ¿no? Yo creo que es inevitable, bueno, me gusta pensar que es inevitable, que hay códigos únicos en cada lugar y por supuesto que en Ciudad de México en particular son unos códigos únicos que no pierdes, o sea, recibes y compartes, pero no lo pierdes porque es nuestro sistema de comunicación. Y yo creo que se tendría, ¿no?, que conservar, sobre todo valorar. Si lo valoras es la mejor manera de conservarlo. Maravilloso, de verdad. Pues un tema que da muchísimo, de verdad, que hablar en cuanto a identidad, en cuanto a grupos, tribus, culturas, tradiciones, historias. O sea, ¿cuánto está involucrado, no? Bueno, hasta de la parte de la gastronomía de México también, bueno, nos tocó hablar. Y hablando específicamente de la Ciudad de México, yo creo que también las personas pasan por etapas o cambian de etapas de una forma muy rápida, ¿no se te hace? Y que lo bueno de todo, y como bien lo comentaste, aquí sobrevive el que tiene la capacidad de hacerlo, de madurarlo, de digerirlo y de cambiar, quizás, ¿no? Sí, de reconocer que hubo un cambio y que hay que responder de manera diferente. Ya, sí hay que hacerlo. No claramente. aferrarse a lo anterior, ¿no? De nuevo, bienvenido.
Maravilloso. Karen, de verdad, pues, ¿qué te puedo decir? Un tema muy interesante. Como siempre, muchas gracias por esta excelente, extraordinaria recomendación. Y yo creo que siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir, nuestras tradiciones son de nosotros y tenemos que conservarlas en todos los sentidos, porque eso hacen la historia para que nuestro país crezca y, por supuesto, siempre va a haber una evolución, ¿no? Claro. La evolución siempre va a existir en todos los aspectos. Sí, que se multiplique, que lo rico que tenemos lo multipliquemos, ¿no? Excelente. Gracias, Karen. Al contrario, gracias.